Dios los bendiga a todos. Es un gozo estar nuevamente frente a ustedes, confiando en que la palabra del Señor nos llevará a un caminar con obediencia hacia Él. Gracias, hermanos, gracias, amigos que nos ven en Guayaquil, Ecuador y en todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Recuerden tener la Biblia ustedes a la mano, porque aquí está la incorruptible, la indestructible, la poderosa palabra de Dios. El día de hoy he titulado a esta prédica El verdadero cristiano y la fe. Los hermanos y amigos que nos ven, la gran mayoría saben que además de pastor, en el mundo secular, uno de mis quehaceres es la medicina. Soy médico. Y gracias a Dios puedo entonces asistir a las enfermedades del alma y a las enfermedades del cuerpo. Ustedes comprenderán que eso me permite en este tiempo estar en contacto con muchas personas, porque lo que más tenemos es enfermos. Así tenemos que estamos atendiendo a nuestros pacientes, también estamos atendiendo a los familiares nuestros, estamos atendiendo a nuestros amigos, a los hermanos de la congregación, a los conocidos de los hermanos de la congregación, a hermanos de los hermanos, y yo les he pedido incluso a muchos de mis hermanos que no le den a todos los amigos mi número telefónico y que sepan seleccionar, puesto de que muchas veces me han llamado supuestamente por una emergencia y yo les pregunto, bueno, ¿cómo está mi hermano? Dios lo bendiga. Cuénteme, el hermano tal me ha dicho que lo llame o usted me está llamando y cuénteme desde hace qué tiempo usted está enfermo. Y me dice, tengo enfermo 2 años. Pero ahorita, no, dices que lo llamo. Otras veces me dicen, lo que pasa es que me hice exámenes hace 6 meses y me salió parásitos. Quisiera que me dé una receta para los parásitos. No, mis hermanos, les he pedido que sean selectivos, puesto que esa llamada le quita la oportunidad a otra persona, a otro enfermo que probablemente esté con fiebre muy alta, que esté con dolores del cuerpo, que esté con una dificultad respiratoria y en realidad que necesita en ese momento de una ayuda del profesional médico. Pero igual no es mi intención quejarme con los hermanos de la congregación o con mis familiares o con mis amigos, sino más bien referirme a un tema que a manera de eslogan ha surgido en estos últimos días y que dice, después de la pandemia nada será igual. Otros dicen, post-COVID nada será igual. También sale, nada nunca será igual. Después del coronavirus, América Latina no será igual. Esto ocupa grandes titulares en periódicos de alta circulación. Por ejemplo, The New York Times puso un titular en referencia a que después del virus nada será igual. La revista Economy, revistas de todo tipo y editoriales de los diarios nos ocupan páginas y nos ocupan espacios con este título. Bien, y nosotros, por supuesto, también dentro de la iglesia, también hacemos rotar este eslogan y hemos tenido en esta semana conversaciones entre pastores, entre predicadores en relación a este eslogan, como digo, de que después de esta pandemia nada será igual. Y nosotros nos referimos enfocándolo en el tema de la fe y la obediencia
a la palabra de Dios. Me refería enante a mis pacientes porque he hecho una estadística con ellos. He hecho una estadística de mis pacientes y sus familiares con los que estamos en contacto 2, 3, 4 veces al día, muchas veces, y llegamos a tener un acercamiento con ellos. Y les debo decir que no es que quiero ser pesimista, sino que apenas un 5% han manifestado que quisieran cambiar su vida y que desean tener un acercamiento para Dios, lejos de lo que nosotros muchas veces creemos que está ocurriendo en este tiempo que lo hemos declarado de mayor necesidad con el Dios Todopoderoso. Seguro muchos de ellos me estarán escuchando y voy a narrar algunas de estas inquietudes que han tenido pacientes curados, que han tenido familiares de los pacientes en relación a la vida cristiana. Pastor, me dice un paciente, yo he vivido ya algunos años con mi novia y no nos hemos casado. ¿Debo ahora entonces casarme? Pero ella es de la religión tradicional. A mí siempre me hablaron del evangelio y yo lo rechacé, pero tuve que llegar a ver la muerte, dice, y sentí que fue Dios el que me salvó. Y ahora yo quiero agradarlo y quisiera casarme. ¿Qué debo hacer? Miren esta pregunta, que no la vamos a resolver hoy, sino que estoy dando ejemplo. Don Marco, pacientes que me conocen mucho tiempo y no me dicen doctor ni pastor, sino don Marco, usted tantas veces me habló de Dios y no creía, pero ahora me he dado cuenta que Él sí existe. Ya le he dicho a mis hijos que ya no voy a tomar más. Ya le he dicho a mis hijos que hagan desaparecer de mi casa todas esas habas de cerveza, porque ya quiero vivir ahora para Dios. Pastor, quiero que ya termine esto, porque ya quiero ir a la iglesia y quiero contarle a todos el milagro que Dios ha hecho en mi vida. Quiero dedicarme a predicar la palabra. A un primo les cuento, no sé si estará escuchando, porque le enviamos el link para que escuche la prédica en línea. Le tomó 10 días reconocer que Dios existía. Con medicina y todo, cada día empeoraba. Fiebre alta, dolores del cuerpo, no se podía levantar y veía que se ponía inyecciones, que le ponían sueros. Llegó prácticamente ya a tener el tanque de oxígeno porque le faltaba la respiración. Hasta que un día me dijo, primo, me arrodillé. Con mi esposa nos inclinamos en la noche en mi cuarto, en el filo de mi cama. Y le rogué a Dios y le pedí perdón porque yo no creía que Él existía. Le pedí perdón y a partir de la siguiente mañana pude ver mejoría. Sí, quiero dar a usted, quiero decirle de que Dios en realidad sí existe, que usted tenía la razón cuando me hablaba de Él. ¿Sí? Pero eso lo hace, ¿cómo? Lo hace hablando por teléfono conmigo o lo hace a través del WhatsApp personal. No lo hace a través del WhatsApp de la familia. No lo hace. ¿Por qué? Seguramente, y que Dios me perdone, es porque Él todavía le da vergüenza hablar de Dios. Otro hecho, pastor, avíseme cuándo va a predicar, porque a mi mamá le encanta escuchar su palabra. Y no solo eso, sino que nos reunimos toda la familia con mi mamá y podemos escuchar la palabra de Dios. Otros pacientes, doctor, ¿cuándo va a predicar? Nos envía el mensaje, nos envía el link para saber, porque
necesitamos escuchar la palabra, porque cada vez que usted habla, entonces nosotros nos sentimos ya tranquilos por 1 o 2 días. Otros dicen, nos envía el mensaje para saber cuándo va a dar la palabra de Dios. Porque nosotros le estamos pidiendo al divino niño, le estamos pidiendo a la Virgencita de la Dolorosa que esto acabe. Pero cuando escuchamos su palabra, también nos ponemos a orar después de ello, a ver si Diosito nos escucha. Esto es lo que ocurre aquí en Guayaquil. Y yo estoy seguro que esto es lo que ocurre en todo el mundo. Esta es la realidad que yo puedo sentir y que todos debemos estar sintiendo. Pero yo me pregunto, ¿hay un verdadero cambio en el corazón de las personas? ¿Hay un arrepentimiento pleno del pecado? ¿Hay una comprensión cabal de lo que significa ser cristiano? Y estas preguntas quedan ahí formuladas y nosotros somos los que tenemos que responderlas. Desde el púlpito, muchas veces predicamos sobre el significado del ser un cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Pero también dijimos qué nos puede hacer creer que nosotros somos cristianos. Y dijimos tantas veces, ser cristiano no significa ser religioso. No es estar esperando que pase esta pandemia, no, para poder ir a la iglesia, porque ahí en esas 4 paredes, ahí es que está Dios, y pasar y sentarme en una silla, en una butaca que la hago mía, y pasar ahí domingo a domingo, años tras años. Ir a la iglesia es bueno, es necesario. Jesús nos dijo que debemos de congregarnos, pero Jesús no es religión. Cristo es una relación. Y desde el momento mismo de nuestra conversión comienza nuestra relación con Él, porque Él es nuestro Salvador. Y Él no está solamente en esas 4 paredes. Él está en todo lugar y dice su palabra que a través del Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Ser cristiano tampoco necesita ser perfecto, sin equivocaciones, sin desobediencias, sin debilidades. No, Jesús escogió a 12 hombres. ¿Esos 12 hombres eran perfectos? No, escogió a 12 hombres imperfectos para que lo siguieran. Y después les dio la tarea de que sigan predicando el evangelio. Todos ellos tenían muchas flaquezas, al igual que nosotros. Y es que justamente porque somos imperfectos es que necesitamos ser redimidos, ser restaurados por Él. En el mismo sentido, ser un buen hombre. Muchos creen que eso significa ser cristiano, ser un buen hombre. El practicar sacrificios, el practicar la caridad, el dar dinero para obras sociales. No, eso no nos hace seguidores de Cristo, porque somos salvos, no por obras, sino por la fe para realizar en nosotros buenas obras. Aprovecho para recalcar, los cristianos no somos aburridos. Mucha gente dice, no, es que los cristianos son aburridos. No, los cristianos somos todo lo contrario a lo que se supone. Somos activos, tenemos el gozo de Dios. Nosotros tenemos una misión, tenemos una visión que se cumple justamente a través de la relación con el mundo. Sí, porque no es que nos aislamos, no, a eso no hemos sido llamados. No hemos sido llamados a tener la salvación y yo la cojo y me escondo y que nadie más, cuidado, me contaminan. No, por el contrario,
es la relación con el mundo, la relación con los hermanos de la fe que nos permite conocer más de Dios y que nos va a permitir cumplir la gran comisión dejada por Jesús. Como se lo decía en una de mis recientes prédicas, no nos confundamos. Nosotros abrimos nuestro computador, entramos al Facebook o abrimos nuestro celular y entramos, ¿y qué encontramos? Encontramos grandes páginas llenas de comentarios que todos hablan de Dios. Y no falta el Dios te bendiga y amén y aleluya y el gloria a Dios y que te pasan versículos, los potean, etcétera, etcétera. Sí, cadenas de oración, pedidos, imágenes, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿eso nos hace cristianos? No. Poner en práctica lo que envías, poner en práctica lo que escribes, eso te puede hacer convertir a ti en un verdadero cristiano. A los hermanos en Cristo y también a los nuevos cristianos, les digo, ser cristiano no es ser policía, no es ser militar, no es ser agente de tránsito. Sí, vemos hoy en día esperando a que el policía se dé cuenta de quién está con gorro, quién está con mascarilla y guantes para entrar a los supermercados. O esperar a un policía que se dé cuenta si es que alguien ha transgredido la hora del toque de queda. O quizás ver que el número de la placa del carro está circulando en uno de los días que no es el que ha determinado el gobierno. Eso hacen los agentes. Sí, claro. Nosotros, y yo les trato de decir, mis hermanos y mis amigos, que ser un cristiano no es ser un agente que ande atrás del mundo para ver que cumpla el cristiano o el nuevo creyente o el que quiere ser cristiano, que cumpla con las escrituras. No, hermano. La función nuestra no es de cambiar a la gente, no. Lo que hacemos nosotros es presentarles el evangelio, es presentarles a Jesús, porque es Jesús el que hace el cambio en la gente, es Jesús el que hizo el cambio en nosotros, es Jesús el que hace el cambio en tu vida. El cristiano debe de tener sed por la palabra de Dios, por escudriñar esa palabra, por entender la palabra. Y les he dicho, vamos a la Biblia. Vamos al Evangelio de Juan 17, versículo 17. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y uno de los ministerios que el Señor Jesús le encomendó al Espíritu Santo fue el guiarnos a toda verdad. Recibimos el Espíritu Santo con nuestra conversión y tomamos la palabra de Dios como nuestra vida. Sí, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos o las circunstancias que estamos atravesando o que enfrentamos. Sí, eso es ser cristiano. Juan 8:31. Vamos a Juan 8:31 y si te demoras mucho, cópialo y después lo puedes consultar. Juan 8:31, una vez tomada la cita, mi hermano, podemos decir, la palabra nos dicta. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos
No nos hacemos atrás cuando estamos en tiempos de prueba. No nos hacemos atrás cuando estamos en tiempos de tribulación. No, seamos capaces de mantenernos firmes. Al verdadero cristiano no se lo conoce en la tierra prometida, no, se lo conoce en el camino, en el desierto, en lo que tiene que transitar para llegar a esa tierra prometida. Hoy estamos preocupados por los nuevos creyentes. Pero mis hermanos, les debo decir, no podemos descuidarnos de ustedes. No podemos descuidarnos de aquellas ovejas que hemos venido pastoreando algún tiempo atrás. Porque también ustedes, también están sufriendo la ira de Dios. Y acordémonos de algo, que el corazón del hombre es una caja de sorpresas. Así lo dice la palabra. ¿Sí? El corazón del hombre es una caja de sorpresas. Y yo hago unas preguntas. Conocemos a personas que cada domingo cumplen con los ritos de su religión y sin embargo, de lunes a sábados se dedican a todo tipo de inmoralidad. Otra pregunta. Conocemos a personas que todos los días leen la Biblia y oran y sin embargo no dejan a un lado su vida de maldad. Quizás algunos fuimos de esos inclusive. Una pareja de jóvenes esposos universitarios que en realidad no tenían tiempo para estudiar, eran casados ya. En época de exámenes, la esposa, la noche anterior al examen, hacía las pollas con letritas chiquitas para copiar y hacer fraude en el examen. Al despertar en la mañana, el esposo, temprano, antes de ir al examen, le preguntaba: Rosita, ¿hiciste las pollas para el examen de hoy? Y ella le contestaba: sí, José. Él añadía entonces: muy bien, entonces ven para tener un tiempo de oración antes de nuestro examen. ¿Qué les parece? Esto ilustra muy bien el hecho de que nosotros, porque así somos, muchas veces tratamos de esconder nuestra pecaminosidad bajo un atractivo manto de cumplimiento de ritos. Eso demuestra lo que dije antes, lo engañoso del corazón. Y no lo digo yo. Vamos a nuestras Biblias. Jeremías 17:9 ratifica nuestra afirmación. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mis hermanos, nos aferramos al mito de nuestra propia perfectibilidad o estimamos nuestro viejo ser crucificado con Cristo para no estar esclavizados al viejo hombre y al pecado. Iglesia, nuevos creyentes, amigos, pregunto de otra manera. ¿Estamos cambiando la vida del viejo ser por la vida de Cristo que mora ahora en nosotros? Queda para nosotros. Cada uno de nosotros nos autoexaminamos y procedemos a responder con la verdad, porque a Dios no lo podemos engañar. No nos confundamos. Después vamos a terminar formando parte de millones de hombres y mujeres que el mundo les ha puesto un membrete, un título: los apartados.
y sabemos a quiénes nos referimos. Y algunos nos están viendo en este momento. Y muchos pudimos o pudieron haber sido confrontados, no por mí, sino por la palabra. Pero yo sostengo, apartados no existen. La realidad es que nunca fueron cristianos. Y vamos a un pasaje titulado El espíritu inmundo vuelve. Mateo 12, versículos 43 al 45. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo 12, versículos 43? Nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Verso 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y vea lo que pasa. Y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermano, muchas veces tú has leído en la Biblia que dice, el que quiere oír, que oiga, por lo que me reservo toda explicación de esta palabra. Pero el verdadero cristiano recibe, ¿qué cosa hemos dicho? El Espíritu Santo de Dios. Y vamos a Gálatas, donde nos da una explicación de los frutos del Espíritu. Este versículo muy bien conocido y que muchas veces los encontramos nosotros en las puertas de nuestras casas. Y dice Gálatas 5, del 22 al 25 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso nos dice la palabra. Y sí, en estos tiempos debemos de saber que esto que está pasando recién comienza. Ha bajado la curva. Estamos queriendo hacer una meseta con los casos de infección, sí, pero estamos lejos de abandonar los tiempos difíciles y debemos estar preparados para lo que viene. En este confinamiento en el que nos encontramos, tenemos tiempo suficiente para abrir nuestras Biblias, para la luz de la palabra y guiados por el Espíritu Santo, preguntarle a Dios, ¿qué debo dejar en mi vida? ¿Qué debo tomar de bueno para mi vida? Eso debemos estar haciendo en nuestras casas. Muchas veces no estamos haciendo nada y no tenemos la Biblia. O la tenemos y no la tomamos. Hoy en día es tan fácil. La descargamos en nuestro celular y ahí está la Biblia. Ya podemos nosotros estar comunicándonos con Dios. Y sobre todo en este tiempo, mis hermanos, debemos de pedir de esos frutos del Espíritu. Y yo saco a dos frutos, a la paciencia y a la fe. Esta paciencia y esta fe
que haga imposible que mi impaciencia por ver el tiempo, por ver el cumplimiento de las promesas, me haga caer en la tentación de sepultar mi fe y caer en la peor de todas las desesperanzas. Porque eso es lo que nos sostiene como cristianos. Es creer con el corazón que Dios está haciendo algo en medio de esta enfermedad. Y eso es lo que se llama fe. Vamos a Hebreos. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 nos da la definición de fe. Todo. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza es el convencimiento firme de creer en las promesas de Dios y creer en su palabra. Y la Biblia, Romanos 8:28, nos declara más que vencedores y nos dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, siempre tiene un propósito valeroso, siempre tiene un propósito conveniente, siempre tiene un propósito extraordinario para con la vida de sus hijos. De esta manera, nuestra fe nace con el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero la segunda parte de Hebreos 11:1 dice, la convicción de lo que no se ve. Y en el mundo material que vivimos, no alcanzamos a ver muchas cosas que en el mundo espiritual ya Dios las ha visto. Sí, mi hermano, nosotros no sabemos lo que Dios ya ha visto en nuestra vida. Necesitamos entonces que Dios nos revele esa visión para con nuestras vidas. Pero esta visión es espiritual. Esta visión no puede ser vista por el ojo humano, sino que será vista solamente a través de mi comunión con mi Dios. O sea, que ese ojo espiritual que hace que yo solo pueda saber el propósito que Dios tiene en mi vida, solo se activa a través de la comunión. Y yo soy el único que voy a sentir cuál es ese propósito, porque nadie más lo podrá ver. Pero he dicho, para eso es necesario, ¿qué cosa? Que estemos en comunión con Él. Pero, ¿cómo sabemos si Él escucha nuestras oraciones? ¿Cómo sabemos si es que yo tengo un oído audible a lo que Él me está tratando de decir? ¿Cómo yo sé si no hay obstáculo en los pedidos que yo le hago hacia el cielo? ¿Cómo yo sé si es que algo no puedo visualizar yo? ¿Qué me está impidiendo que yo vea esa visión que Él tiene para mi vida? Y ahí surge una palabra: la obediencia. Cuando yo obedezco, estoy seguro de que Dios escucha mis oraciones. Y estoy seguro de que los propósitos que Él tiene para mi vida van a ser revelados y yo voy a recibir esa visión. Y esto está en muchas partes de la Biblia también.
Veamos dos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22, y si no lo anotamos. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Claramente dice: obedecer es mejor que todo sacrificio. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sí, hermano, si no te apartas, serás prosperado en todas las cosas. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué te quiere decir? Que tú vas a ser feliz, que tú vas a ser dichoso, que tú vas a ser próspero, vas a ver fruto de lo que tú haces. Pero ¿cuándo? Cuando tú no eres olvidadizo, cuando tú no escuchas la palabra y ya termina la transmisión o termina el mensaje y te olvidas y vuelves a lo mismo. Juan 15:10. Y estas son palabras preciosas de Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es un cumplimiento que dice. Repito, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y mira lo que sigue. Y se pone de ejemplo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él, siendo el Hijo, tuvo que guardar los mandamientos de su Padre para permanecer en su amor. Y nosotros queremos transgredir la ley, hacer lo que queremos y queremos ver el amor de Dios, porque así somos nosotros. Entonces, nuestro propósito, nuestra visión, nuestra obediencia, eso es nuestra fe. Romanos 10:17, un consabido versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces digamos, nuestro propósito, nuestra visión, nuestra fe y nuestra obediencia en la palabra de Dios. Me convenzo entonces ahora, me convenzo que Dios ha prometido proteger a sus hijos, pero a sus hijos que obedezcan, a los que guarden su palabra. Y ese es entonces el triunfo de la fe. Y voy a advertir que Dios cumple su promesa. Y aunque ya no quisiéramos nombrar este virus, que todos los días lo estamos nombrando y en todas las prédicas, aunque ya no nos queremos referir a la enfermedad, aunque no quisiéramos hablar de dolor y muerte, tenemos que hacerlo, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Estamos en tiempo de prueba y esa prueba incluye
la prueba de nuestra fe. Por eso, repito, mis hermanos, no podemos los cristianos sepultar nuestra fe. Así como el domingo pasado decíamos, resucitó Jesús entre los muertos. Así también nuestra fe se levanta, nuestra fe se impone. Los cristianos nos vestimos todos de la armadura de Dios. Sí, de la armadura de Dios. Y vamos a la palabra cuando hablamos de la armadura de Dios y vamos a Efesios 6:16. ¿Qué nos manda? Efesios 6:16 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ese tómalo, cristiano, te dice. Con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escúchalo. Y continúa el versículo 17 y dice, tomar el yelmo, la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? Que es la palabra de Dios. Una vez más, Jesús se manifiesta en su palabra. Es la palabra la que abre nuestro entendimiento para poder comprender junto al Espíritu Santo todas las promesas que están ahí en esta Biblia. Vienen tiempos más duros. No creas que esto ya está acabando. No. Vienen cierres de empresas. Gente que la van a despedir de sus trabajos. Sueldos que serán rebajados y si no te despiden. Menos ingresos significan, por un lado, esto. Pero vienen nuevas necesidades. No se acaban las enfermedades. No. Baja la meseta, pero eso no quiere decir que ya el virus está desterrado. No. Van a seguir habiendo enfermos. Va a seguir habiendo muertos. No solo ello. Ya se vienen las clases. Ahora, vía online. Tengo que comprar una computadora. Ya no puedo ir a los lugares donde antes me podía yo abrir el internet y entrar porque voy a pasar todo el día en mi casa con el computador. Mis hijos tienen necesidad. No tengo uno, sino 2, 3 hijos. Tengo que adquirir un plan de internet. Pensiones en los colegios. Estamos en uno de que el colegio te quiere rebajar un porcentaje y los padres de familia dicen, pero si lo que nos están rebajando es mínimo. Necesitamos que nos rebajen más, porque si no, no vamos a poder estar en el colegio, porque no sabemos cómo irán a estar nuestros negocios, no sabemos si nos mantendremos en nuestro trabajo. No tenemos, en definitiva, para cubrir nuestras necesidades. Pero los cristianos nos mantenemos en pie. Primero, no perdamos nuestra rutina. Hagamos nuestros ejercicios diarios. Comamos saludable. Cuidémonos los que tenemos o tienen enfermedades degenerativas, diabetes, hipertensión. Cuidemos nuestra economía. No hagamos gastos innecesarios. Seamos leales con nuestros patrones. Así ellos no sean del todo leales con nosotros. Cumplamos con el teletrabajo. Tratemos nosotros o propongámonos ser necesarios en nuestros trabajos, ser necesarios en nuestras empresas. Pero por sobre todo, sigue a Cristo. Haz que tus hijos vean que tú crees en un Dios vivo. Haz que tus hijos vean que Dios es el único que te resuelve a ti los problemas. Ora con ellos. Inclínate con ellos. Quizás el único propósito de Dios en tu vida sea que tú tengas un corazón conforme a la voluntad de Él. Sí, y tendremos entonces, estaremos los muchos ahora formando una generación de seguidores de Cristo. Y no solo ello,
sino que como estamos trabajando con nuestros hijos, entonces vamos a tener después de nuestra generación una segunda generación de creyentes. Nuestros hijos será esa generación naciente en fe, que haya aprendido a poner su mirada en el Dios Todopoderoso. Hebreos 16:31 nos dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Repito, porque voy a concluir. Hebreos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vamos a atesorar un versículo más toda esta semana. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan, no Juan. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Repito, ¿cuál? Nuestra fe. Hermanos, amigos, si dejamos al viejo hombre, habremos vencido al mundo. Pero para eso, entendamos que el verdadero cristiano es aquel que mantiene su fe. Vamos y los invito a orar para despedirnos en esta mañana que la hemos dedicado para escuchar, para predicar el Evangelio de Dios. Oremos. Padre amado, Padre maravilloso, gracias te damos porque hemos podido compartir tu palabra con libertad. Es probable, Padre, que muchos de los que te escuchan, oh Padre, todavía no han podido entrar a una iglesia. Pero sabemos, Padre, que nosotros somos tu iglesia. Sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y sabemos que tú estás en todo lugar, Padre amado. Aún en ese computador, aún en ese teléfono. Y sabemos, Padre, que tu palabra, Padre amado, es viva y eficaz, oh Padre. Estamos conscientes nosotros, amado Padre, estamos conscientes que vivimos tiempos difíciles. Estamos conscientes, Padre, que estamos en tiempos de prueba. Estamos en época de tribulación. Y aunque haya falta mucho, Padre amado, esta prueba estamos seguros que va a pasar. Oh Padre, estamos seguros que pasará. Dicen que después de esto nada será igual, oh Padre. Pero Padre, si algo tiene que cambiar, Padre maravilloso, Padre amado, te pedimos que cambies nuestros corazones. Que ese corazón sea conforme a tu santa voluntad, porque así tú lo quieres, Padre, y por eso te lo pedimos. Porque queremos ser hombres y mujeres con propósito. Abre, Padre, nuestros ojos espirituales. Sí, Padre, y enséñanos la visión que tú tienes para con nosotros, Padre. Pero que no sea nuestra visión, porque muchas veces queremos imponer nuestros caprichos y deseos a los tuyos, Padre. No, queremos que sea tu visión revelada a través de nuestra fe, oh Padre Santo. Perdona nuestra desobediencia, perdona nuestra maldad. Oh Padre, perdona nuestro pecado. Permítenos conocer más y más de tu santa palabra. Permítenos atesorar, Padre, tus promesas, oh Padre maravilloso. Padre, déjanos que nos armemos de la fe. Déjanos
que nos coloquemos esa armadura para poder, Padre amado, estar libre y poderles decir no a las acechanzas del enemigo, Padre amado. Oh Padre, para estos nuevos creyentes y también nosotros, Padre, que ya tenemos algún tiempo transitando en este camino que nos lleva hacia esa puerta angosta. Oh Padre, te pedimos que nos des a través de esta fe que tenemos tu dulce protección, oh Padre, y que esa dulce protección en ella encontremos esa victoria de la que tanto hoy anhelamos, Padre, esa victoria que, como dice tu palabra, ya ha vencido al mundo. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos y amigos.